nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. El Señor les bendiga, hermanos, y gracias por hacer el tiempo para estar una vez más acá, en otra edición de Mujeres de Fe, la última del año, hermanos, la última, y gracias a Dios por su fidelidad, que el Señor ha sostenido el ministerio hasta este punto, ¿verdad? Y lo seguirá haciendo. Y pues como ya dije, esta es la última del año, se nos acaba este 2019, y cuando nos reuníamos con las hermanas para preparar este servicio, surgía allí el hecho de que a fin de año la mayoría de personas empiezan a planear, a crear propósitos, a definirse metas, empiezan a soñar con el año que viene. Algunos empiezan a sufrir con todo lo que se les viene encima, pero por lo general la mayoría de personas empiezan a planear, ¿verdad? Dejamos volar la imaginación pensando que cuando sea la medianoche, el 31 de diciembre, el nuevo año, cosas nuevas van a suceder, ¿verdad? Y la mayoría, es esa la expectativa, como que la mayoría de personas esperamos, ¿verdad?, que el año nuevo traiga cosas buenas, nuevas para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, así es como definimos el tema para esta tarde, que básicamente es las metas para el año que viene, ¿verdad? Aquí las hermanas me le han estado cambiando en esa dinámica, que cómo se llamaba, cuál era, pero no, hermano. El tema son las metas para el año que viene, para el año próximo. Y como les decía, no sé si alguno de ustedes sea como las personas que uso de ejemplo, que ya empezamos a soñar qué es lo que voy a hacer, qué es lo que quiero. Pero es bueno también que vayamos a la palabra a ver qué es lo que Dios dice acerca de nuestros sueños y de nuestras metas, ¿verdad? Para poder alinearnos con la voluntad de Dios para nuestras vidas, que a la larga eso es lo que todos buscamos, que mi vida sea algo que esté en sintonía con lo que Dios pensó para mí, ¿verdad? Y que cada día de mi vida se esté cumpliendo el propósito que Él ha planeado y que ha diseñado para mí. Así que con eso en mente, hermanos, les voy a pedir que abramos nuestras Biblias y busquemos por favor Filipenses capítulo 3. En el capítulo 3 de Filipenses vamos a leer dos versículos, los versículos 12 y 13. Así que cuando ya lo tenga, por favor, nos ponemos de pie para poderlo leer todos juntos. ¿Lo tenemos, hermanos? No. Bueno, leamos entonces el versículo 12 y 13. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Oremos. Padre Celestial, queremos agradecerte por esta tarde y por este tiempo especial, Señor, en el que creemos que tú vas a hablar a nuestras vidas. Sabemos, Señor, que este tiempo te pertenece y confiamos, Señor, que seas tú mostrando cuál es, Señor, la enseñanza para cada uno de nosotros en esta tarde. Te alabamos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Pues como le decía hace un momento, todos empezamos a soñar, todos empezamos a planear, o la gran mayoría de personas. Algo que yo pensaba cuando preparaba este mensaje es que muchas veces nosotros confundimos lo que es un sueño con lo que es una meta. Y a mí me gustaría empezar por hacer una diferencia, porque nosotros esta tarde vamos a hablar acerca de las metas, pero muchas veces yo puedo estar confundida si lo que hay en mi mente, en mi corazón es un sueño o si es realmente una meta. Y los sueños, hermanos, son muy bonitos y eso sí que todos los tenemos, ¿verdad? Por ejemplo,
Un sueño que mi esposo tiene es que algún día él pueda vivir en una casa a la orilla de la playa, y qué bonito sería, ¿verdad? Yo digo amén a eso. No sabemos si algún día suceda, pero es un sueño. Un sueño de muchos es que haya estabilidad, bueno, en fin, muchas cosas que anhelamos, y uno dice, qué bonito fuera conseguir esto y lo otro, qué bueno si yo pudiera hacer o tener esto y lo otro, pero son sueños, ¿verdad? Pensamos, anhelamos en algo, pero no pasa a más. Pero en cambio una meta es diferente, porque ya es algo que está definido, y que hoy vamos a ver cómo yo puedo encaminarme a alcanzar mis metas. Porque sí creemos que hay un propósito de Dios para la vida de cada uno, ¿verdad? Pero también Dios nos creó con la capacidad de ponernos metas. Si ustedes recuerdan cuando Él creó a Adán y le dijo, vas a enseñorearte de la tierra, ¿verdad? Y si a mí alguien me dijera eso, yo no sabría ni qué significa la palabra enseñorear probablemente, ¿verdad? Yo creo que Dios en su amor le ha de haber explicado a Adán qué es lo que le esperaba, pero la tarea que Él le puso obviamente necesitaba que hubiera un plan, metas que Él pudiera ir alcanzando. Y así es en la vida de cada uno. Dios ha pensado en un plan, un propósito para mí, pero ese propósito se va cumpliendo en la medida que yo alcanzo las metas que Dios me va mostrando o que yo misma voy definiendo o identificando. Entonces, hermanos, si nosotros el año que viene estamos pensando en planes, en metas, pues lo primero que quisiéramos es que sean metas que Dios va a bendecir, ¿verdad? Y si ese es nuestro anhelo, hoy vamos a aprender algunos puntos de cómo yo puedo asegurarme que mis metas son metas que Dios bendice o que Dios va a bendecir. Lo primero, hermano, es que nuestras metas tienen que ser metas que honren a Dios, y ese es el primer punto. Y yo creo que todos conocemos familias aún que no son cristianas. Y nosotros vemos cuando las personas educan a sus hijos, la gran mayoría, porque hay excepciones, pero la gran mayoría buscamos que el niño entienda lo que es bueno o lo que es malo, lo que es correcto o lo que no se debe de hacer. Y eso es como uno le dice a los niños, no, eso no se hace, mire esto que no vuelva a suceder. O cuando el niño o niña está intentando algo, uno le dice, no, mira, eso no está bien. Y probablemente no haya en todas las familias un fundamento espiritual que venga de Dios, pero el sentido común nos dice que es bueno, que es malo, y la gran mayoría entendemos eso. Entonces, mis metas, aun cuando quizás yo no tenga pleno conocimiento, porque nadie lo tiene, ¿verdad?, de la palabra de Dios, yo sí puedo buscar que mis metas sean metas que van a honrar a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien está pensando, bueno, el otro año voy a crear un plan de extorsiones, así consigo el dinero que necesito, ahí no, ¿verdad, hermano? Ahí definitivamente usted sabe que no va por ahí la cosa, ¿verdad? Pero usted puede identificar, aun cuando usted no tenga un gran conocimiento, que no digo que no lo tienen, pero estoy hablando en general, porque muchas veces así nos sentimos, es que yo no sé, yo no conozco, pero aún si nos sintiéramos de esa manera, sí podemos identificar qué de mis acciones honran a Dios y cuáles no. Entonces mis metas, yo tengo que buscar que sean metas que van a honrar a Dios, ¿verdad? Alguien tal vez diga, bueno, para el próximo año mi meta es mejorar la relación con mis hijos, y obviamente eso es algo que Dios bendice, ¿verdad, hermanos? Porque ese es parte del plan de Dios, la bendición en las familias. Entonces lo primero, hermanos, que usted y yo debemos de buscar es que sean metas que van a honrar a Dios. Cuando yo empiezo a hacer mi lista, porque uno hasta oye sugerencias y usted lo puede ver en la televisión, en las redes sociales, cómo crearse un plan para el próximo año, ¿verdad? O cómo buscar las metas adecuadas. Bueno, en fin, tantas herramientas que están allí a la disposición. Pues cuando usted use alguna de esas, si es que lo hace, asegúrese que sus metas sean metas que van a honrar a Dios, ¿verdad? Que al menos por sentido común yo pueda decir si esto es algo bueno o no, esto no es algo bueno, esto es algo que yo no debo de hacer. Porque la idea es que mis metas estén bajo la bendición de Dios, ¿verdad? Eso me garantiza una gran posibilidad entonces de poder cumplirlas. Otra de las cosas, hermanos, que debemos de buscar en nuestras metas es que deben estar alineadas con el propósito de Dios para nuestras vidas.
Y aquí yo sé que a veces ya se nos complica porque muchos dirán, sí, pero yo no sé qué es lo que Dios quiere que yo haga. Yo no sé cuál es mi propósito, ¿verdad? Yo vengo a la iglesia, hermana, yo me congrego, yo sirvo, yo aquí, pero yo realmente no tengo claro cuál es mi propósito, cuál es el propósito de Dios para mí. Pero hermano, necesitamos que nuestras metas estén alineadas con el propósito de Dios para mí. Y aquí parece que voy a contradecir el primer punto, donde mis metas honran a Dios, ¿verdad? Pero muchas veces hay cosas que honran a Dios, pero Dios no las ha puesto para que yo las haga, sino que eso es para que alguien más lo realice. Y cuando usted logra determinar la diferencia, decir, sí, esto es algo bueno, pero no me corresponde a mí, es porque usted está un poco más claro de cuál es el plan de Dios para usted. Cuando usted sabe, lo que Dios quiere es que yo haga esto, o que camine en esta dirección, ¿verdad? Entonces usted puede determinar que sus metas se están alineando con el propósito de Dios para su vida. Todos tenemos propósitos comunes de parte de Dios y el mayor de ellos es adorarle, ¿verdad? Porque eso es lo que vamos a hacer por la eternidad. Otro de los propósitos de Dios es que yo hable de Él, que yo comparta, ¿verdad? Y yo sé que muchos hermanos lo hacen. Pero luego hay propósitos más específicos que ya no son para todos, sino para ciertas personas. Y en la medida que yo voy conociendo esos propósitos de Dios, yo necesito encaminar mis metas en la línea correcta con esos propósitos. Porque el éxito verdadero, hermanos, consiste en que mis acciones y mi vivir estén en la línea del propósito de Dios para mi vida. Cuando usted está allí, aunque parezca difícil, usted va a estar siendo exitoso, porque muchos probablemente sufran, ¿verdad? En ciertos momentos. Pero necesitamos, hermano, no solo hacer lo que es bueno y correcto, sino también asegurarme que eso es parte del plan de Dios para mí, ¿verdad? Allí hay un montón de cosas que podríamos hablar, ¿verdad? ¿Cómo yo sé cuál es el plan de Dios, hermano? Oremos, ¿verdad? Pregúntele al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y Él le va a contestar, créame que Él le va a contestar, ¿verdad? Algo más que vamos a aprender acerca de las metas es que mis metas requieren de mi fe. Y esto vamos a buscar un versículo, me gustaría que me acompañen a Hebreos 11, el versículo 1, que es muy conocido por todo, ¿verdad? Yo creo que hasta de memoria lo saben. Mis metas, hermanos, requieren que yo haga uso de mi fe. ¿Y qué dice Hebreos 11:1? ¿Qué es la fe? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermano, cuando yo estoy haciendo uso de la fe, yo puedo tener la certeza de lo que yo estoy esperando. Cuando yo he alineado mis propósitos, mis metas con la voluntad de Dios. Yo necesito poner la fe. Y yo sé que esto, podría decir, hermana, sí, pero son un montón de palabras y yo no le hallo, ¿verdad? Yo todavía no entiendo a dónde quiere llegar usted con esto. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando ya usted está seguro de lo que Dios quiere que haga y usted ya definió cuáles son sus metas, entonces usted hace uso de la fe, aunque para otros pueda parecer una locura. Y yo le quiero compartir brevemente algo que personalmente a mí me está sucediendo, bueno, como familia, no solo a mí, toda mi familia, mi esposo, mis hijos. Nosotros colaboramos con algunos ministerios, especialmente organizaciones internacionales que traen grupos de misioneros o diferentes tipos de grupos de extranjeros al país. Y creemos que el mayor propósito que Dios ha puesto como familia para nosotros es apoyar a una señora que ella recoge niños que de otra manera estarían en las calles. Y entonces nosotros en la medida que podemos la ayudamos, ¿verdad? Como familia, pero hace casi 2 años hubo un grupo que vino de visita y dijo, miren, yo quiero darle dinero para que le construyan una casa a esta señora.
Y pues ni mi esposo ni yo sabemos de construir casas, hermanos, nada que ver. Él construye sitios web, yo soy fisioterapista, así que nada que ver con construcción de casa, ¿verdad? Pero nosotros sabíamos cuando nos explicaron el proyecto, dijimos, sí, esto es algo que Dios quiere que hagamos. Inicialmente nos dieron una cantidad de dinero, ok, hay que comprar un terreno, y se compró el terreno, y hay que terracear, y todos los que saben de esas cosas entenderán mejor que yo. Pero el dinero era solo eso, hasta ahí llegó. Y entonces, ¿verdad? Y uno dice, ¿y ahora? Pero había paz en el corazón sabiendo que eso era el propósito de Dios para nosotros. El apoyar a esta señora en que esta bendición realmente llegue a ella y a sus niños. Y entonces yo allí pude experimentar, y hasta el día de hoy lo sigo haciendo, que realmente esas metas, porque yo sé que era el propósito de Dios y nosotros dijimos, sí, aquí vamos a caminar, aún así requiere que yo haga uso de mi fe. Hermanos, han sido 2 años casi, en febrero exactamente estaríamos cumpliendo 2 años desde que este proyecto empezó, y ha habido momentos donde uno ya no sabe qué es lo que sigue, ¿verdad? Dice, sí, ya levantaron las paredes, ya hicieron esto y lo otro, se acabó el dinero, ahí sí que ya, pues allá Dios que vea qué es lo que sigue. Pero hermanos, tenemos que hacer uso de la fe. Hace 2 semanas, la última vez, estaban terminando de, pues el trabajo, la fase en la que estaban, que lo único que nos hacía falta era cerrar todo alrededor de la casa con un cerco de malla metálica. Y nos dieron un presupuesto, va a costar tanto, pero o sea, el dinero se acabó. Eso fue hace 2 semanas, terminaron con lo que estaban haciendo y mire ahí. Y uno dice, ¿cómo es posible que tan cerca, si lo único que falta es una malla metálica, y estamos tan cerca y esta señora no se puede ir a vivir ahí? La casa tiene todo lo que usted se puede imaginar, agua, luz, tiene la cisterna, los baños, todo. Lo único que no está encerrado como para que ellos vivan dentro de esa propiedad. Y decíamos, Señor, pero no puede ser que nos vas a dejar así tan cerca. Y entonces uno tiene que hacer uso de la fe. Y ella venía diciendo, la señora que todos la conocemos como tía Ana, la tía Ana decía, hermana Zuleima, esta Navidad voy a estar en mi casa. Y te decía, amén, tía Ana, primero Dios, y así he venido todo el año. Pero que hace 2 semanas me diga, hermana Zuleima, esta Navidad, y dice, ay Dios, ¿cómo le digo que sí? Si yo sé que no hay más dinero. Pero hermanos, uno hace uso de la fe. Y uno tiene que decir, Señor, yo sé que estoy caminando en la dirección que me has puesto, y estoy haciendo lo que me has pedido que haga, entonces ahora yo necesito confiar. Y yo no voy a dudar, porque muchas veces la duda viene. Porque cuando usted está haciendo uso de su fe en las metas, muchas veces los de alrededor piensan que usted es el que está desubicado, que usted es el que no sabe qué es lo que está haciendo. Pero usted sí sabe, y Dios también. Pero necesita hacer uso de su fe. Y mire, hermanos, para no dejarlos ahí a medio con el chambre, ¿verdad? Gracias a Dios, justamente el día que los americanos celebran su Día de Acción de Gracias, alguien nos contactó y dice, ¿qué tal? ¿Cómo van? Y que no sé qué. Y mi esposo le dijo, bueno, ya se hizo esto, lo único que nos falta es tal cosa. Pero era una plática en nuestra mente muy casual, ¿verdad? Ya que los gringos estaban de vacaciones, ellos se ponen a hacer llamadas y videoconferencias porque no tienen más que hacer, es lo que uno piensa, ¿verdad? Pero mire, hermano, Dios usó eso porque este es el miembro de una iglesia y dice, bueno, déjame comentarle a mi pastor y para ver si de alguna manera la iglesia puede ayudar y hacer algo. Pero en cuestión de 2 horas, cuando mucho, él nos vuelve a llamar y dice, mira, ya le llamé a mi pastor, contándole, fíjate que ahí en El Salvador está pasando esto y lo otro. Y mi pastor me dice, mira, justo tal persona me llama que quiere hacer una donación para algo, que qué necesitamos. Y hermano, en cuestión de 2 horas, Dios proveyó lo que hacía falta. Y ese cerco ya está, supuestamente el próximo sábado nos lo entregan ya terminado. Y uno dice, ¿cómo yo voy a dudar que estoy caminando en el propósito de Dios si yo veo que Él responde? Él responde, y en este caso fue financieramente, pero no todo en la vida es dinero. Muchas veces usted puede estar orando y creyendo por su matrimonio, por su familia, por sus hijos, por su trabajo, que para todos los demás no tiene sentido lo que usted está haciendo, pero usted sabe en su corazón
que usted está alineado con la voluntad de Dios. Usted necesita, hermano, hacer uso de su fe. Porque la fe, dice, es la certeza de lo que yo no veo. Y yo pensaba, no es mi fe, aunque yo tengo que hacer uso de ella, pero creo que es más la fe de la tía Ana, porque decía, es que esta Navidad la voy a pasar en mi casa propia. Y uno dice, amén, tía, primero Dios, sé que es la fe de ella. Y yo puedo verlo, ¿verdad? Y fue justo un excelente ejemplo para, mientras yo preparaba este mensaje, porque digo, Señor, ella está clara que su meta es que la Navidad del 2019 ella va a estar en su casa nueva. Y ella está creyendo por eso, hermano. Es una señora que no puede trabajar porque tiene 17 niños en su casa. ¿Quién sale a trabajar teniendo 17 criaturas, verdad? Ella vive por fe. Depende de que Dios use gente para alimentarlos, para darles lo que necesiten. Pero ella tenía su fe, su meta clara y la fe de que esta Navidad va a estar en su casa nueva. Entonces, hermano, todos podemos hacer eso. Ella no estaba basada en recursos, no, estaba basada en la meta que ella pensó y en la fe que es la que la ha sostenido a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros también podemos hacer eso, hermano, hacer uso de nuestra fe cuando sabemos que ya las pusimos en sintonía con el propósito de Dios. Otra cosa más que necesitamos, hermano, que nuestras metas deben ser claras. Tengo aquí un versículo, pero voy a dárselo y usted puede leerlo, es 1 Corintios 9, del 24 al 26. Y este versículo es un buen respaldo para este punto que le quiero explicar. Mis metas tienen que poderse medir. Y aquí el apóstol Pablo, bueno, él viene hablando de diferentes cosas a la iglesia de Corintios, que todos sabemos que era una iglesia bastante complicada. Pero él aquí les está hablando de todo lo que él ha hecho con el propósito de cumplir su llamado, de llevar el mensaje. Dice, me he hecho débil para ganar a los débiles, me he hecho esto por amor a los aquellos, dice tal y tal cosa. O sea, él está diciendo todo lo que él ha hecho para poder llevar el mensaje. Y en estos versículos él habla acerca de una carrera, ¿verdad? Habla de una carrera y les explica cómo los que corren, dice, imagínese usted en un estadio, todos corren, pero solo uno gana, dice. Él habla del esfuerzo, pero algo que a mí me llama la atención es que si usted piensa en una competencia, ¿cómo es que usted sabe quién va ganando? ¿Cómo sabemos quién va ganando? ¿Quién se está acercando a la meta? ¿Cómo será que nos damos cuenta de eso? Porque Pablo hace esa referencia. Perdón, hermana, ¿qué dijo? No. Que si va adelante, esa hermana sabría que ya va ganando, ¿sí? Y si soy un espectador, ¿cómo sé quién va ganando? Porque usted ve, ¿verdad?, las marcas y dice, ya está la meta, ya fulanito o el número tal ya se va acercando. Usted ve las marcas. Y así también nosotros deberíamos de tener marcas para nuestras metas. Que lo que yo me propongo yo pueda medir si estoy realmente alcanzándolo o no. Hay gente que dice, bueno, el otro año voy a leer la Biblia todos los días. Y yo lo he dicho muchas veces, hermano, y tengo que confesar que no lo cumplo, ¿verdad? Hace tiempo alguien me regaló una Biblia que al final tenía un plan de lecturas para todo el año. Y yo decía, qué bonito, y me lo regalaron ahí por Navidad. Y yo dije, hoy sí, hasta fácil me la puso el Señor, ¿verdad? El 1 de enero, tal cosa. Y uno arranca y ahí como que a mitad de febrero ya se me olvidó que tenía que leer, ¿verdad? Y así nos pasa, pero si yo no defino cómo medir mis metas, me voy a olvidar de ellas, ¿verdad? Y yo vuelvo al ejemplo de esta casa que les cuento. En una construcción es fácil ver, sí, ya están las paredes, sí, ya le hicieron tal cosa. Usted puede ver y ver, ya estamos cada vez más cerca. Pero en nuestra vida muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Yo me propuse el año pasado que este año yo iba a hacer tal cosa y quizás en todo el año ni se recordó de su propósito. Hermano, usted tiene que tener metas que usted pueda medir. Usted necesita ponerse marcas que le hagan ver si realmente usted está avanzando o no. Porque si no estamos avanzando, probablemente es que ya nos olvidamos de esa meta que teníamos, ¿verdad? Entonces necesitamos honrar a Dios con nuestras metas, necesitamos alinearlas con su propósito, necesitamos poner fe en ellas.
Necesitamos medir, hermano, porque si yo no estoy midiendo, puedo perder la dirección hacia dónde voy. Decir, si ya hice esto, ¿verdad? Ya hice tal cosa. Yo les ponía de ejemplo hace un ratito. Hay quienes quizás quieren creerle a Dios por una mejora en su familia el próximo año. Y tal vez ustedes sí, yo quiero mejorar la relación con mi hijo el próximo año. Ok, ponga metas más prácticas. Usted tal vez diga, bueno, los sábados lo voy a invitar a comer pupusas y todos los sábados yo voy a cenar con fulanito, sutanito. Amén, dicen, ¿verdad? Porque usted ya tiene una meta clara, entonces usted dice, uy, el sábado pasado no lo llevé, se me olvidó. Pero usted puede medir la meta. Si usted solo dice, sí, voy a ser una mejor mamá, por decir algo. Quizás muchas mamás lo decimos y al final seguimos igual, ¿verdad? Pero si yo pongo meta, decir, ok, a partir de la próxima semana voy a hacer esto. Cuestiones puntuales que me muestren si yo realmente estoy avanzando o no. Y algo más que quisiera compartir es que muchas veces habrá personas que puedan sentir, sí, pero eso está hablándole a la gente que tiene meta, ¿verdad? Sí, los muchachos o tal persona. Hay gente que piensa que ya los adultos sí tienen todo bien claro. Hay quienes piensan que los jóvenes tienen metas claras, que se quieren casar, que quieren una casa, quieren una carrera, quieren lo que sea. Pero no es cuestión de edad, hermanos. Eso no era parte de las metas tampoco, pero no es cuestión de edad, ¿verdad? Y muchas veces habemos personas que decimos, sí, pero yo ni siquiera sé cuáles son mis metas. No sé cuáles son, entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo las mido? Y le voy a dar unos versículos más para eso, hermanos. Y esto es lo último que vamos a leer en Proverbios 3. Me gustaría ese sí que lo busquemos, por favor. Y lo vamos a leer, Proverbios 3, los versículos del 5 al 8. Vaya, amén. Se los leo, hermanos. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Muchas personas pueden sentir que no saben cuáles son las metas en su vida. Muchos, hermanos, y en nuestro país eso es tan común, que la gente siente que va viviendo el día a día, ¿verdad? Y a ver qué Dios me dice para mañana. ¿Y qué tal, fulanito? Aquí, viviendo, ¿verdad? Y a ver qué tal, y mira, tal vez nos vemos la otra semana. A ver qué dice Dios, ¿verdad? Y así todo, como que no tiene ni nada por qué vivir, ¿verdad? Y eso es tan común. Habemos muchas personas que ni siquiera sabemos si tenemos o no tenemos metas. Y si usted se considera que esa es su situación, hermano, aquí Proverbios le está dando algo para hacer. Y eso es algo en lo que podemos trabajar día a día. Depender cada vez más de Dios. No depender de mi propia opinión o de la opinión de otros, como dice ahí, ¿verdad? Dice, no de tu propia opinión. Fíate de Jehová, apártate del mal. Nos da ahí varios consejitos en esos versículos, que si usted considera, mire, hermana, yo no sé cuáles son mis metas, pues aquí le doy algunas para que empiece a trabajar, ¿verdad? Apártate del mal, dice. Porque todos, hermanos, tenemos metas, aunque a veces no las hemos identificado. Yo personalmente ni siquiera sé si tengo o no. Siento que Dios me pone cosas por hacer y entonces yo ahí me aviento y las hago, ¿verdad? Por ejemplo, estar aquí, cuando vine a esta iglesia de visita, pues jamás pensé, bueno, mi meta es que voy a predicar, hermano. No, jamás lo pensé y Dios me dio la oportunidad y yo dije, bueno, si lo hago y estoy intentando, hermano, estoy intentando, ¿verdad? Pero no es que yo tenía una meta, bueno, voy a hacer esto, ¿verdad? Quizá otra situación similar que puedo compartirles, todos saben del discipulado que estamos teniendo con los chicos de la iglesia y pues tampoco era que yo tuviera una meta, tengo que ir y hacer, realmente no. Yo un día le comentaba al pastor que mi hija, ya tiene 13 años, pero el año pasado, yo le digo, mi hija ya tiene 12 años y yo siento que ella no está realmente aprendiendo fundamentos espirituales.
Y yo no tengo nada en contra de las escuelas bíblicas, por favor no me malinterpreten, ¿verdad? Pero los niños aprenden historias, memorizan versículos y cancioncitas y todo lo que quiera, pero a medida que usted va creciendo, usted necesita un fundamento mayor que solo una historia bíblica. Y entonces yo le comentaba al pastor, mi hija necesita saber por qué creemos lo que creemos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué yo no puedo hacer esto que otros sí hacen. Entonces yo le compartí a él que yo busqué un material y empecé a estudiarlo con ella. No sé ni cómo salió la plática, pero realmente todo fue una plática así con el pastor. Y ya Dios cambió eso, imagínense, ya clausuramos 2 libros y vamos por el tercero que empezamos el 3 de enero, si no me equivoco. Pero ese era el plan de Dios para mí, yo no lo sabía. Yo lo único que dije, mi hija necesita saber, y ahora, obviamente no solo mi hija, todos. Lo que yo no sabía es que Dios pensó que yo podía hacer eso. Yo estaba tratando de suplir una necesidad que yo sé que mi hija tenía. Y yo dije, bueno, alguien lo tiene que hacer, ¿verdad? Pero era diferente lo que Dios había pensado en cuanto a eso. Entonces yo por eso le digo, quizá yo me veo en este caso, yo no tengo así metas bien definidas, mire, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, hermano, pero cuando usted procura agradar a Dios en lo que hace, usted se da cuenta que las metas han estado siempre ahí. Cuando usted procura tomando día a día la decisión correcta, porque todos los días tenemos decisiones que hacer, ¿será que hago esto o no? De repente alguien le pide ayuda y suena muy cristiano, muy bonito, sí hay que ayudar a cualquiera, pero ¿qué tipo de ayuda? ¿Será que realmente va a ser una ayuda o en lugar de eso yo voy a afectar más a esta persona? Entonces, si usted y yo empezamos con este consejo de Proverbios, dependamos de Dios cada día, busquemos agradarle a Él en el caso que usted no tenga metas, hermano, pero si ya las tiene definidas, pues qué bueno. Dele, ¿verdad? Dele gracias a Dios por eso y busque que sus metas se puedan cumplir, ¿verdad? Y ya para ir terminando aquí, yo necesito dar el tiempo a mi hermana Evelyn, porque hermana Evelyn nos va a compartir algo, ¿verdad? Así que vamos a pedirle que pase, hermana, por favor. Bendiciones, mis amados. Hace ya bastante que yo no hablo con ustedes. Y qué lindo es poderle dar testimonio de la grandeza y la misericordia maravillosa que Dios tuvo en mi vida. Mi testimonio es este. Hace el año pasado, por enero, yo estaba de lleno en mi trabajo, en la iglesia, en escuela bíblica. Me faltaba 1 año para terminar teología, estaba incluso predicando y de repente me empezó a faltar la voz, incluso aquí en el templo, con ustedes perdía la voz y me preocupé y bueno, fui al médico y después de unos exámenes y unas biopsias con endoscopías, me dijeron de que en mi esófago había un problema y que yo tenía esófago de Barrett. Eso es que el esófago se endurece y deja de funcionar. Y tendría que quitarse, cortarse o sanarse. Y pues yo tenía fe en el Señor y comencé un tratamiento que se trataba de 17 pastillas al día. Era bien fuerte el proceso que llevaba. Pero Dios tenía un propósito para todo y nosotros somos probados por fe. Miren qué lindo, la prédica de la hermana dio justo con lo que yo iba a testimoniarles a ustedes. Nosotros tenemos que tener fe en todo momento, en toda prueba, por fácil, dura o difícil que sea, tenemos que tener fe que el propósito de Dios es hacernos más fuertes y poder a través de nuestro proceso dar testimonio para que otros vean que si bien están pasando por algo, nosotros también tenemos la fe de que el Señor nos va a sacar adelante y vamos a seguir mejor. Pues les cuento, tuve que hacer un esfuerzo y
los médicos me recomendaron que tenía que alejarme un tiempo del estrés, tenía que evitar mucho contacto con personas porque mis defensas estaban bajando. Le mostré incluso al pastor el horario de medicamentos que me tenía que hacer y gracias a Dios seguí trabajando, pero también tenía que recuperarme. Me agotaba mucho, me sentía muy débil e incluso me llegué a sentir hasta deprimida. Le decía, bueno, Señor, si estoy haciendo lo que tú quieres, estoy de lleno al 100% con las cosas de la iglesia, ¿qué pasa? Ahí estaba probando mi fe el Señor, porque estaba en sus caminos, pero quería saber qué tan fuerte podía haber sido para soportar eso, sin renegar, sino que esperar en Él. Pues bendito sea Dios, logré incluso tomarme un año sabático de la iglesia. Tuve que retirarme de varios ministerios e incluso hasta dejar de estudiar. Ya mi promoción ya se graduó, pero Dios sabe cómo hacer las cosas y bendito sea el Señor, me dio fuerzas, seguí adelante y el año pasado terminé mi último cierre anual en el trabajo y para la gloria de Dios ya en enero, de enero a mayo, le pedí a Él fuerzas para terminar y gloria a Dios que el 14 de mayo yo me jubilé. Después de 33 años de trabajar en seguros, en el área técnica, Dios me dio el privilegio de poder coronar esa etapa de mi vida y a pesar de la prueba, seguir adelante. Y fue para mí un gozo, un orgullo, dejar ese trabajo con muchas personas que vieron cómo mi vida iba cambiando, pero a la vez cómo sabían que estar agarrado de las manos de Dios y pedirle a Él fortaleza nos puede sacar adelante y en victoria. Me jubilé el 14 de mayo y en junio, de junio a julio, hubo un fuerte temblor acá. Tan fuerte que me dañó desde el piso hasta el techo en la segunda planta donde yo vivo. Y tuve que echar fuerzas otra vez y pedirle a Dios que me ayudara. Y gracias al Señor pues logré superar esa etapa, tuve que reconstruir mi casa desde los cimientos, desde lo que era mi piso, el muro, que era el plafón de la parte de abajo donde mi hijo vive, y pues reparé la casa, Él me proveyó y me dio fuerzas para aguantar eso, pues yo sola, pero con la ayuda de Dios. Me entregaron la casa en este año, al 15, a mediados de agosto, y ya en agosto yo tenía planes de irme para España, pero logró venir Alfonso Martínez, que es un hermano que se congrega en el Taber de Madrid con el pastor Helios. Como ustedes saben, yo ya tenía previsto irme y casarme allá, pero aún tenía que llevarme la última prueba, pues en agosto me cambiaron un medicamento para el corazón, que era la última pastilla que yo estaba tomando. Y cómo es Dios de perfecto, y cómo sus caminos se van haciendo, cómo sus propósitos se van cumpliendo, que bendito sea Dios. Yo ya estaba solo con una medicina, pero ya en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, empecé con una alergia en todo mi cuerpo. Se empezó a inflamar, empezaba a sentir como ardor en mi cuerpo, adormecimiento y picotazos. No era dolor, era picazón. Y se me inflamó mi piel como que se estuviera quemada. Y no aguantaba nada, ni la ropa. Y fui al médico, un intensivista, internista, y me recomendó un dermatólogo. Y no le hallaban que por qué tenía eso si ya había pasado todo mi proceso, ya yo estaba mejorando. Pero no se da por qué tuve esa recaída tan fuerte. Pues bendito sea Dios, tuve la respuesta. El Señor me permitió que me hicieran biopsias de mi pierna,
de mi muslo izquierdo y de mi pie derecho, y ahí salió el diagnóstico. Yo tenía una alergia medicamentosa en mi piel, y mis manos y mis pies pues también resultaron con alergia por estrés. Y estuve en tratamiento y me dijeron que la pastilla que yo tomaba, el Ibersartán, la última pastilla, me estaba provocando la alergia. Era algo que el Señor quería quitarme. Y yo tenía miedo, y los médicos también, porque era la única pastilla que me permitían tomar después de 20 años. Yo no la podía dejar, pero el Señor me la quería quitar. Y para gloria y honra de mi Dios, hace unos días yo les comenté bien contentas a mis hermanitas de Mujeres de Fe, a mi pastor, que en los exámenes últimos que me hicieron no era mi sangre la que estaba chocando, sino que esa pastilla dio como un bombazo ya a mi cuerpo. Ya no quería tomar más pastillas. Y Dios fue tan lindo que el doctor dijo que me la quitaba y que solo me iba a checar con un tensiómetro 2 veces al día. Y para la gloria y honra de mi Dios, mi presión arterial está bien. Se eleva un poquito, que es lo normal cuando uno se agita, pero no tanto a riesgo como para que vuelva a tomar medicamento. Y lo que él quería era que yo dejara de tomar medicina. Después de tomar 17 pastillas, para la gloria y honra de mi Dios, no tomo absolutamente nada. Y la gloria y la honra sea para Él. Gracias, hermana Evelyn. Y bueno, hermanos, la verdad que es un testimonio muy bonito, ¿verdad? El ver la voluntad de Dios ahí, como les digo, a veces para los que estamos alrededor las cosas no tienen sentido, ¿verdad? La gente que nos rodea muchas veces no entiende, pero usted sí puede ver el plan y el propósito de Dios en medio de esa situación, así como lo vio hermana Evelyn, ¿verdad? Y bueno, hermanos, vamos a ir cerrando ya nuestro tiempo, vamos a darle gracias a Dios. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.